Jueves 17 de febrero 2022. Feria o Memoria Libre. Los 7 fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María. La Iglesia Becela Verde o Blanco. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo. Hermanos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Por ejemplo, llegan 2 hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Entonces ven al bien vestido y le dicen: por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí, de pie, o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. Y sin embargo, no son los ricos los que los tratan con despotismo y los que los arrastran a los tribunales. No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que llevan como apellido. Cumplan la ley soberana que anuncia la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfectamente. Pero si muestran favoritismo, cometan un pecado, y la Escritura prueba su delito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendito al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe.
Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mí vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La primera lectura nos coloca delante de una verdad fundamental. La fe nos debe llevar a amar al prójimo sin distinción. Una fe correcta, buena, cierta y verdadera nos ha de impulsar a entregarnos por completo a los demás, especialmente a los más necesitados. La fe se muere cuando la convertimos en una relación personalísima con Dios, en donde el prójimo encuentra poco o ningún espacio, ya que estoy tan concentrado en salvar mi alma que me he olvidado del amor al prójimo en mi relación con Dios. Finalmente, en el Evangelio que hemos leído, Jesús preguntó a sus discípulos las 2 grandes preguntas en torno a su identidad. Jesús cuestiona a sus discípulos sobre lo que los demás dicen de él, de su persona y de su misión. Las respuestas de los otros destacan en Jesús la dimensión profética, que hacen de él un enviado de Dios para hablar en su nombre, para conducir al pueblo de Dios por los caminos de la alianza. Uno que anuncia las maravillas de Dios y denuncia las infidelidades del pueblo y sus idolatrías, pero Jesús quiere llevar a sus discípulos mal adentro y le pregunta sobre su propia percepción. Estas 2 preguntas ofrecen 2 respuestas diversas, ninguna equivocada, pero solo una interesa realmente a Jesús. La primera pregunta se responde desde fuera, desde lo que se dice y se oye. Sin embargo, la segunda pregunta no puede responderse desde lo que otros dicen, sino que esa pregunta se responde desde la experiencia personal y de encuentro con Jesús. A la segunda pregunta, cualquiera con un nivel de instrucción básico puede responder, porque la primera pregunta
no me involucra para nada, ya que estoy repitiendo lo que otros dicen y piensan, no lo que yo digo y pienso. Por tal motivo Jesús plantea la segunda pregunta para ti. ¿Quién soy yo? Esta pregunta no es una pregunta teórica, sino una pregunta experiencial. Es la pregunta en la que la salvación se debate. ¿Quién es Jesús para mí? Condicionará toda mi vida por completo, porque ser cristiano es algo más que una religión, es un estilo de vida y de estar en el mundo. La respuesta a esta pregunta exige necesariamente una confesión de fe vivencial. En otras palabras, solo se responde desde el testimonio de una fe viva, que se ha nutrido de un encuentro cara a cara con el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal, Señor, para que podamos sobrevivir de toda tentación y perturbación de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.